dejarlo sería tanto como enviar mis hombres a una muerte segura. Espera por lo menos a que den las 5, le rogué. A esa hora suele aflojar bastante el cañoneo. Supongo que podrás esperar hasta entonces. Pero Gunshe no cejaba. No puedo esperar ni una sola hora más. Trata de reunir lo que puedas extrayendo lo que quede en los depósitos de los coches averiados. Envíame enseguida a tus hombres con los bidones y ven tú también al refugio del Führer. Diciendo esto, Gunshe colgó. Los coches del garaje todavía no habían ardido. En su mayoría solo habían sido aplastados por los derrumbamientos. A toda prisa ordené a mi lugarteniente que se pusiese a la tarea con algunos hombres y llevase al lugar indicado toda la gasolina que lograse reunir. Desde luego, aquí hay que hacer algunas preguntas. Si la mayoría de los coches estaban aplastados, es de suponer que la gasolina estaría derramada por el suelo, ya que sus depósitos estarían perforados. ¿Cómo recogieron esa gasolina? ¿Con esponjas? ¿Y si la gasolina estaba dentro de los depósitos, cómo la extrajeron? ¿Perforaron los depósitos ellos mismos? ¿Cómo? ¿O quizás metieron mangueras y empezaron a chupar para de esta forma lograr extraer los 200 litros de gasolina? Desde luego, a mí esta versión me resulta increíblemente inverosímil. Vamos a por otro extracto. Después se volvió hacia mí, me miró con ojos desorbitados y dijo: «El jefe ha muerto». Me quedé anonadado. «¿Cómo pudo suceder eso?», pregunté. «Si todavía ayer estuve hablando con él. Estaba sano y bueno, y en posesión de sus 5 sentidos». Gunshe estaba tan alterado que casi no era capaz de hablar. Se limitó a alzar la mano derecha e hizo el ademán de dispararse un tiro en la boca. Vamos a ver, acabamos de leer en la Wikipedia que según Linge el disparo se lo había dado en la sien derecha. Es imposible que 2 testigos principales de los hechos se puedan contradecir de esta manera. Es más, para que no haya confusión, un poco más abajo podemos leer: Hitler se había disparado un pistoletazo en la boca. Pero vamos a por otro extracto. Aparecieron el doctor Stumpfegger y Linge llevando entre los dos el cuerpo de Adolf Hitler, envuelto en una manta grande de intendencia, de color oscuro. El rostro del jefe quedaba oculto por ella hasta lo alto de la nariz y bajo sus cabellos, que habían encanecido mucho en los últimos tiempos. Se veía su frente, invadida ya por la palidez seria de la muerte. El brazo izquierdo se había salido de la manta y pendía inerte, quedando al descubierto hasta el codo. Detrás salió Martin Bormann, llevando en brazos a Eva Hitler, con un vestido negro de tela fina y la rubia cabeza colgando hacia atrás. Esta escena me emocionó casi más todavía que el espectáculo del jefe muerto. Eva había odiado a Bormann, por culpa de él había tenido en vida numerosos disgustos. Ella era quien había descubierto muy pronto sus intrigas ambiciosas, y ahora muerta era llevada por él, por su mayor enemigo, al lugar de su último descanso. Decidí que no debía suceder así. Ayuda a llevar al jefe, le dije a Gunshe. Yo me encargaré de Eva. Me acerqué a Bormann y sin decir una palabra tomé de sus brazos el cadáver de Eva. Pues aquí tenemos 2 contradicciones. La primera es que en Wikipedia se afirma que a Hitler se le envuelve en una alfombra, pero aquí se dice que se le envuelve en una manta grande de intendencia de color oscuro. Pero lo más importante es que es Kempka quien dice que es él el que transporta el cuerpo de Eva Braun, y no Bormann. Por lo tanto, Bormann no podría, como sí se afirma en la Wikipedia, haber maltratado el cuerpo de Eva Braun. Vamos a por otro. Noté que su costado izquierdo estaba mojado, y por un momento creí que también ella se había disparado un tiro. Pero más tarde me explicó Gunshe que al caer el jefe derribó un jarrón con flores que había sobre la mesa, y es probable que el agua se haya derramado sobre la mujer ya muerta. Vamos a ver. Linge en la Wikipedia y en su libro afirma que encontró a Hitler sentado, no caído sobre ningún sitio. Estaba sentado, lo dice muy claramente. Es más, si alguien se dispara en la cabeza y vamos a suponer que la cabeza se le va hacia adelante, es imposible que caiga sobre nada, porque simplemente no puede irse hacia adelante, porque la cadera se lo impide. Es imposible
que Hitler hubiera caído sobre absolutamente nada. Vamos al siguiente. Cayeron muy cerca unas granadas, nos alcanzaron salpicaduras de tierra y fango, y oímos zumbar en torno nuestro los trozos de metralla. A toda prisa tornamos hacia la entrada del refugio en busca de protección. Y un poco más abajo podemos leer: constantemente caían granadas que nos cubrían de polvo al estallar. Ya indiferente ante el peligro, fui tomando un bidón tras otro en el refugio hasta que los dos cuerpos estuvieron lo suficientemente impregnados por el combustible. Pues bien, a mí lo único que me confirman estos dos extractos que os acabo de leer es que este libro no lo escribió Erich Kempka, porque es imposible que un militar haya podido escribir semejantes barbaridades. Si te estallan unas granadas lo suficientemente cerca como para que te alcancen las salpicaduras de tierra y fango o para que te cubran de polvo, estás simple y llanamente muerto, porque si no te mata la metralla lo hace la onda expansiva. Esto más bien parece que lo ha escrito un becario de Hollywood haciendo el guión de Rambo 10. Vamos a por el penúltimo. Las llamas agotaron la gasolina. Era imposible verter más combustible mientras continuase ardiendo el fuego, y una vez y otra hubo que esperar a que éste se apagase por completo para derramar más gasolina sobre los restos todavía no enteramente carbonizados. Una incineración completa parecía imposible debido a la constante caída de granadas soviéticas. La operación duró desde las 14 horas hasta las 19:30, aproximadamente. En el transcurso de la tarde conseguí todavía que mis hombres se procurasen en las más difíciles condiciones que cabe imaginar varios cientos de litros más de gasolina. Varios cientos de litros más de gasolina. ¿Pero qué era lo que había en el garaje? ¿Coches o pozos petrolíferos? Pero para terminar de confirmar la estafa de este libro y de toda esta versión, a continuación podemos leer: en tal momento nuestra conversación se vio interrumpida por la entrada en la estancia del Dr. Goebbels. Ella comenzó enseguida a exponerle mi plan de fuga, pero Goebbels la rechazó decididamente. El general Krebs va a ir como parlamentario a ver al general Zhukov, a fin de negociar nuestra libre salida. En caso de fracasar esta negociación, ya tengo decidido el camino a seguir. Me quedaré en Berlín. No siento deseo alguno de peregrinar por todo el mundo como un perpetuo fugitivo. Bien, ¿de verdad nos creemos que Goebbels negoció con un general soviético la salida de Berlín? ¿De verdad Goebbels pensó que un general soviético le iba a dejar marchar teniendo a uno de sus principales enemigos al alcance de la mano? Podría seguir analizando cosas, pero tampoco quiero alargar más esta sección del vídeo. En mi opinión, este libro no lo escribió Kempka, o si lo hizo, mintió de forma descarada, quizás para mantener a salvo de lo que de verdad ocurrió allí. Resumiendo, tenemos severas contradicciones entre las versiones de dos testigos directísimos de lo que allí ocurrió. Linge afirma que encontró a Hitler sentado, pero Gunche dice que se había caído sobre una mesa derramando el contenido de un jarrón con flores que mojó a Eva Braun. Linge también afirma que Hitler se disparó en la sien derecha, pero Gunche dice que lo hizo en la boca. Wikipedia afirma que fue Bormann quien trasladó el cadáver de Eva Braun y que maltrató el cuerpo, pero Kempka dice que fue él el que lo hizo. Aparte de esto hay imposibilidades físicas, como que después de haberse disparado, un cuerpo que está sentado se puede haber caído hacia adelante. Tampoco es creíble que se puedan sacar un mínimo de 400 litros de combustible de unos coches aplastados. O ya para rematar, que te estén cayendo granadas al lado y no te afecten ni la metralla ni las ondas expansivas. Todas estas cosas lo único que demuestran es que todo este tema no es más que una gran mentira. Y con respecto a la muerte del Dr. Goebbels, nos vamos a quedar con una pequeña frase que hay en Wikipedia. Nos vamos a ir aquí, donde pone derrota y suicidio, y vamos a quedarnos con esta frase. Trataron de incinerar los cuerpos con gasolina, supongo que extraída de los pozos petrolíferos del garaje. Pero los restos no se quemaron ni fueron enterrados. Repito, los restos
no se quemaron ni fueron enterrados. De momento, esto nos va a bastar para más adelante. Quizás la prueba más importante que suelen presentar las personas que creen que Hitler muere en el búnker es un informe basado en unas supuestas evidencias forenses de un señor llamado Reidar F. Sognaes. Bien, he buscado dicho informe, es este que tenéis por aquí, y aunque no lo he leído ya que está en inglés y tiene un lenguaje muy técnico y farragoso, me he fijado en que no aporta ninguna fotografía de la dentadura de Adolf Hitler. Y esto es así porque según la Wikipedia, tenemos por aquí, los supuestos restos del Führer los enterraron en 1946, tenemos aquí, los enterraron en 1946 y los desenterraron en 1970, donde inmediatamente los quemaron, trituraron las cenizas y las arrojaron de inmediato al río Biedritz, un tributario del Elba. Bien, claro, inmediatamente la pregunta que te haces es ¿de dónde salen las supuestas pruebas que tienen y cómo llegan a la conclusión de que pertenecen a Hitler? Pues llevado por la curiosidad me he dedicado a investigar este tema y he llegado a esta página de aquí. Bien, aquí en el margen hay una pequeña nota, que es esta de aquí, esta de aquí, hasta aquí, de David Irving, titulada Un pequeño pero inmodesto comentario. Bien, pues he copiado esta nota y me he ido al traductor de Google para saber exactamente qué es lo que pone. Vamos a leerlo. Bien, una pequeña pero inmodesta, aquí está mal traducido, nota. Del historiador Hugh Trevor Robb obtuve en enero de 1968 un juego perfecto de radiografías tomadas de la cabeza de Hitler en Lützen, en septiembre de 1944. Como oficial del MI6, dirigió la investigación británica sobre la desaparición de Hitler. De los archivos norteamericanos tenía los bocetos de la mandíbula de Hitler, dibujados de memoria por su dentista Hugo Blaschke. Y de mi amigo Lev Bezimensky tuve las fotografías de la mandíbula superior e inferior. Los tres fueron una combinación perfecta, revelando en particular un puente de teléfono de oro macizo, insertado para reemplazar 3 dientes en la mandíbula inferior derecha. Hace más de 30 años, en una carta publicada en Die Zeit, Hamburgo, a principios de la década de los 70, reuní las 3 imágenes como prueba de la muerte de Hitler. Otros, como el experto forense noruego Dr. Reidar F. Sognaes, han recorrido la misma pista desde entonces, pero yo fui el primero. En definitiva, tenemos que la supuesta radiografía de la cabeza de Hitler ha sido proporcionada por un agente del MI6 británico. Por cierto, el mismo agente al que antes se refería la Wikipedia, Hugh Trevor Robb. Que de los archivos norteamericanos se han sacado unos bocetos de la mandíbula de Hitler dibujados de memoria por su dentista, Hugo Blaschke, y que de un amigo llamado Lev Bezimensky, que bien podría ser Levi Bezimensky, obtuvo unas fotografías de la mandíbula superior e inferior. En esto se basa el Dr. Reidar F. Sognaes para realizar ese sesudo informe que presuntamente prueba la muerte de Adolf Hitler. Pues me podéis llamar desconfiado, pero no me voy a creer las pruebas que pueda aportar un agente del MI6 británico. Eso desde luego.